Muy buenas noches, Pao. Dios te bendiga. ¿Cómo Hola, estás? Cami, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno. ¿Estás con tu mami? Ah, sí, ahí está. Sí. Doña Blanca, buenas Aquí noches. estoy descansando, aquí estoy descansando. Pero Tranquila, no aquí no se puedo. preocupe. Aquí no, aquí se puede por un dispositivo también. Bueno, les cuento que estoy grabando esta sesión, así que bienvenidos también los que acceden a este video para nivelar clase 3, pero también pues vamos a hacer un breve repaso de la clase 2 con el fin de que estemos al día, ¿sí? La idea es que nuestra cartilla la podamos desarrollar de manera completa pues aprovechar el tiempo al máximo. Entonces ya tuvimos la inducción, sesión uno. Sesión 2 fue presencial, ¿verdad? La tuvimos allá en la iglesia. Hablamos del plan de Dios para mí. Dijimos que ese plan de Dios es un plan eterno. Dijimos que Jesús es el centro de este plan eterno de salvación, un plan diseñado desde la eternidad y que gracias a lo que Él hizo, a modelarnos, a enseñarnos al Padre, modelarnos una vida que agrada al Padre, pues se puede restablecer a través de Jesús tanto el pacto de imagen como el pacto de dominio como el pacto de libertad. Dijimos que se incluían esas tres áreas dentro de esa relación de pacto que se rompió pues cuando el hombre pecó. Entonces, a través de Jesús nosotros restablecemos la imagen de Dios en nosotros, ¿sí? De por sí Jesús es quien restaura todo, quien hace todo nuevo a través de él. Ahora, pues nosotros tenemos esa ventaja de que es Jesús, el Espíritu, que lo levantó a él, lo vivificó de entre los muertos, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, el que nos revela la persona de Jesús y nos permite restaurar todo esto. Entonces ahora se restablece la imagen de Dios en mí, entiendo que soy su hijo, entiendo que me hizo a su imagen y semejanza, entiendo que Dios lo que anhela es que yo imite sus atributos morales, que yo lo conozca, que intime con Él, que yo desarrolle una relación cercana con Él. Esto lo hago cuando me acerco de manera confiada al Padre por medio de Jesús. Él trabaja en mi identidad. Y luego también esta área de la mayordomía, ¿sí? Cuando hablamos de pacto de dominio hablamos de que somos mayordomos de todo lo que Dios creó. Entonces allí se hace muy evidente la responsabilidad que tengo de administrar todo. Y algunos dirán, no, pues yo no administro muchas cosas, pero por lo menos administras tu salud, por ejemplo. Administras tu tiempo, lo que comes. Algunos pues sí tienen la responsabilidad de administrar de pronto una casa, de ser cabeza de hogar, administrar una familia, bueno, en el buen sentido, administrar un negocio, bueno. Entonces Dios nos dio esa facultad, Él nos capacitó y nos delegó para administrar la creación. Esto también vamos a ver cómo más adelante, cómo Dios lo restablece, porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos lejos del diseño original, pues esto se distorsiona, tanto el pacto de imagen como el pacto de dominio, como también el pacto de libertad. ¿Por qué? Em, Nosotros, y creo que he venido haciendo énfasis en esto en las sesiones que hemos tenido, y es que cuando yo no tengo claridad de que la imagen de Dios está en mí, de que soy hecho a su imagen y semejanza, pues mi identidad flaquea. Busco identidad en cualquier otra cosa menos en Dios y en su palabra. Por eso vemos tantos muchachos ahora con el tema que soy Terian, que no me autopercibo hombre, no me autopercibo mujer, me autopercibo gato, árbol y no sé, o sea, la gente aplaude eso porque es un pensamiento muy moderno
Sin embargo, pues es contra natura, ¿no? Es un pensamiento que niega, pues empezando, niega la ciencia. Y es la verdadera apostasía. A veces pensamos ese término apostasía, hago un paréntesis, lo relacionamos con aquel que de pronto conoce la verdad, conoce la palabra de Dios a profundidad y se dice que es un apóstata porque vuelve atrás y niega la verdad. Pero quiero darte esta claridad. A la luz de la Biblia, cuando habla de la apostasía en los tiempos finales, está haciendo relación o se refiere a una apostasía en general, a una contradicción en todo. Y lo que estamos viviendo es una verdadera apostasía. Es decir, se quiere negar que hay una naturaleza que rige todo. Se quiere llevar la contraria a la ciencia. Decir que, bueno, si te autopercibes mujer siendo hombre teniendo genitales masculinos, pues no hay problema. Te pueden operar y que aparentemente tengas genitales femeninos y ahora eres mujer. Pero por dentro tú seguirás teniendo próstata, por ejemplo. Y eso es algo que no se puede negar. Y lo mismo una mujer que pretende ser hombre. O el hombre que dice, no, me autopercibo un felino. En fin, tantas cosas que se están viendo y que van contra. Esto es resultado de la ruptura de ese pacto. ¿Sí? Entonces, en el modelo original, cuando Dios creó al hombre, esto era perfecto, pero cuando el hombre decide desviarse, esto se corrompe. Se daña ese pacto de imagen, se busca identidad en otras cosas menos en Dios. Dios dice varón y hembra los creó, pero ya no se entiende así. Y el pacto de dominio también se altera. Entonces el hombre somete la creación y la exige, saca provecho al máximo, pero no la cuida. Por eso viene de pronto el maltrato animal, viene la mala administración de los recursos naturales, no hay sostenibilidad del medio ambiente, el hombre no administra ni siquiera bien su propio cuerpo, no cuida su salud. Entonces, no se sabe administrar y se cae en el error de pensar solo en este caso en mí mismo, solo en mi beneficio, solo en lo que me complace, lo que me significa placer, complacencia, sin pensar en lo demás, en que en realidad estoy llamado es a administrar todo, mi ser, pero también administrar mi cuerpo como un templo, ya mirándolo a la luz del Nuevo Testamento, pero también administrar todo lo que Dios puso a mi alrededor. Obviamente el pacto de libertad también se ve afectado, o sea, en estas tres áreas, este pacto se ve muy comprometido. ¿Por qué? Porque ahora esta libertad está aún más influenciada en qué es lo que yo considero que es lo que necesito, qué es lo que yo quiero. Realmente, si nosotros vamos a la fuente de lo que significó el pecado fue que el hombre decidió pues que era lo mejor para él sin tener en cuenta a Dios. Es decir, quitó del trono de su corazón a Dios, donde Dios gobernaba, y dijo, ahora gobierno yo. Ahora yo decido. Y claro, cuando desobedece, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. De por sí, si nosotros vamos al texto, se nos enseña que la serpiente fue muy astuta, ¿no? La serpiente dijo, por ejemplo, con que Dios os ha dicho que si comen de este fruto van a morir, ¿sí? Eh, pero no moriréis, no van a morir, sino que sus ojos serán abiertos y conocerán el bien y el mal, podrán entender el bien y el mal. Entonces, aunque la serpiente no mintió de manera directa, sí tergiversó e hizo ver al creador como un ser que los estaba manipulando, no como un ser que procuraba el bien de ellos, sino que los controlaba. Entonces, claro, el hombre y la mujer se dejaron persuadir por las palabras de la serpiente y toman la decisión de desobedecer. Desde ese momento las decisiones del hombre, hay una lucha interna por las decisiones, ¿sí? Y en eso desemboca o a eso apunta la clase, la lección número 3, el corazón. El corazón, la elección suprema. Entonces, esta lección del corazón, mmm, vamos a pedirle a Dios que nos hable, amén. Vamos a pedirle a Dios
que sea Él instruyéndonos a través de su palabra y de lo que tiene para nosotros en esta noche. Así que vamos a disponernos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos y poder tener este tiempo, Dios, de aprender, de ser ministrados también por tu Espíritu, pero sobre todo, Señor, para conocerte a ti, quién eres tú y quién somos, quién soy yo para ti. Gracias por tu verdad, Señor. Yo te pido que esa verdad se establezca en lo profundo de mi corazón, Señor, y que hoy pueda avanzar un poco más, crecer y en su momento, Señor, también pueda dar fruto, un fruto abundante. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el corazón, hay un versículo clave muy conocido. Yo creo que para Doña Blanca y para Pau es muy sabido este versículo de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Hay como una justificación del por qué, ¿no? Guárdalo porque de él mana la vida. Ahora, esta es la Reina Valera 1960. La traducción al lenguaje actual dice, sobre todas las cosas guardadas o sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Entonces, miren que aquí hay algo que vale la pena aclarar y es que este vocablo, esta palabra corazón, en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, es la expresión cardía, ¿sí? Pero en el hebreo, que es donde encontramos esta porción bíblica de Proverbios 4:23, es la expresión levab y tiene que o hace referencia a la memoria, al pensamiento, a la mente, al entendimiento, a la inteligencia. Allí están las emociones, allí están los temores. Perdón que alguien está entrando acá. Em, creo que le di rechazar. Ah, no, aquí está. Es Listo. por eso cuando Entonces, ponen la traducción dice sobre la mente del corazón. ¿tienes la nueva traducción viviente? No, 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 o sea, lo que tú nos estabas explicando. Dime. Como en la Reina Valera dice, guarda tu corazón, y en la nueva dice, guarda tu mente. Es En- referente a lo que tú nos estás diciendo, ¿cierto? Exactamente, en la traducción al lenguaje actual ya es un poco más acertado porque dice cuida, sobre todo cuida tu mente, cuida tu mente. Y para el judío, para el hebreo, el corazón, o esta expresión corazón tiene que ver mucho con, con el interior del ser humano. Tiene que ver con su conciencia, tiene que ver con sus emociones, con sus sentimientos, tiene que ver con su inteligencia, su capacidad de razonar, ¿sí? Ahora, quiero que tengamos algo también presente y es que para el hebreo, diferente del griego, para el hebreo el ser humano no es tripartito. Para el hebreo el ser humano tiene un interior, un ser interior, que lo podríamos llamar alma, y una carne. O sea, digamos que en cierto modo para el hebreo es bipartito. El concepto de tripartito viene por los griegos. Es algo más de la cultura helena. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, cuando nosotros hablamos de cuidar el corazón, de pronto a veces pensamos, no, yo debo cuidar mi corazón de que cuando me dicen una ofensa, entonces debo cuidarlo de que no se me contamine el alma y no guardar rencor. Y bueno, esa es una manera como bonita de interpretarlo. Sin embargo, ¿de qué manera uno guarda la mente? ¿De qué manera crees tú, Paula, que uno guarda la mente o cuida su mente? Y, digamos, no te refieres a, no sé, pensamientos más, Bueno, doble puede sentido. ser, tiene que ver algo más. Diego, bienvenido, hermano. Te estábamos extrañando. Hola. Como te dijeras, es que estaba guardando la moto. Sí, sí. Cuéntanos tú cómo crees que uno puede guardar la mente, cuidar el corazón, la mente. Y pues mira, que últimamente como cambiando los hábitos, Muy bien, va por ahí. que es Excelente. por ahí
Muy bien, ¿qué pasa? Que la mente se alimenta. La mente se alimenta. De lo que tú le des de comer a la mente, eso se va a reflejar en tus acciones. Entonces, ¿cómo se alimenta la mente? Con estímulos. ¿Cuáles son esos estímulos? La música, lo que tú ves, las conversaciones, lo que oyes, lo que palpas. O sea, todos los estímulos que están alrededor alimentan tu mente. Ahora, obviamente, depende de lo que tú alimentes tu mente, pues eso se va a ver reflejado, como digo, en tus acciones, en tus acciones. Específicamente ahora el nombre del estudio, ¿no, Carmen? Que lo que tiene son responsable de la boca. Muy bien, tiene que ver, y ya el Señor Jesús haría como esa relación entre, bueno, de la abundancia de lo que hay adentro del hombre, eso sale. Alguien dijo alguna vez que lo más cercano al, a lo que es el ser humano es lo que sale de su boca. O sea, mira que, digamos, si nosotros sostenemos una conversación, eh, nosotros podemos simular ser quienes no somos, pero lo mínimo es escuchar nuestras palabras, a ver de qué manera hablamos y qué hay en nuestro corazón para medio discernir cómo es Paola, medio discernir cómo es Blanca, cómo es Diego, cómo es Camilo. Con el pasar de los días, los frutos evidencian realmente qué es lo que hay dentro de la persona, pero lo que sale de su boca es muy importante. Nos habla mucho de qué es lo que esa persona consume, de qué se alimenta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de corazón, debemos tener claro que hablamos de el ser interior, de la conciencia, de la razón, de los sentimientos, del intelecto, de la voluntad. Entonces, importante, vamos para aprovechar el tiempo, vamos a la página 48. En la página 48 vemos un diagrama muy claro acerca de cómo Dios quiere ministrar primeramente nuestra razón, nuestro intelecto, y que eso afecte nuestra conducta, ¿sí? Miran que en algún tiempo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, en algún tiempo la iglesia se enfocó mucho en ministrar las emociones. Entonces se empezaba a orar, se pedía al Espíritu Santo que se moviera en su misericordia con amor, trayendo libertad, y se tocaban muchas áreas. Entonces sana la mujer que ha sido abandonada, la mujer que ha sido rechazada, el hombre que fue abusado sexualmente. Y como que el tocar esa emoción era como el catalizador, como la chispa que iniciaba una reacción que muchas veces se exteriorizaba, ¿sí? Y Dios se movía como en su soberanía Él lo hace, trayendo sanidad, trayendo libertad. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que la persona no había sido ministrada en su mente. Entonces, aunque tenía una experiencia bonita con Dios, con el pasar de los días volvía a caer en lo mismo, a recaer en las mismas cosas. Entonces miren que aquí es muy importante lo que dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, el versículo 1 dice algo así como: por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, miremos algo interesante. El apóstol Pablo nos está diciendo, de una u otra manera, dice: tu cuerpo es un templo, ¿sí? Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. O sea, cuando vayan a Dios, vayan con una vida sacrificial. Porque su cuerpo, ustedes saben a conciencia cómo lo están presentando delante de Dios, que para qué han prestado su cuerpo. De pronto para la lujuria, para lo que no agrada a Dios, de pronto para ver lo que no deben ver, han prestado sus oídos para lo que no deben oír. Entonces el apóstol Pablo dice: cuando vayan a Dios, pilas, porque la manera en que presentan su cuerpo debe ser sacrificial, es lo que dice. Y luego dice: porque es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo? Es su verdadero culto. O
sea, es importante congregarnos, es importante ir al templo, llevar nuestras ofrendas, es importante buscar de Dios. Sin embargo, quiero decirles que más importante es entender que su cuerpo es templo y que allí se celebra un culto de adoración a Dios. Tremendo, ¿no? O sea, lo está llevando a un plano muy práctico donde dice, en ustedes, todo en ustedes debe glorificar a Dios. Y luego dice, no permitan que el pensamiento moderno sea el que controle su mente. No se conformen al pensamiento de este siglo. Obviamente él está hablando del primer siglo, nosotros pues siglo XXI, pero sin embargo es muy aplicable. ¿Por qué? Porque el pensamiento moderno nos quiere dominar. El secularismo, el pensamiento ateo, em, las filosofías modernas, las nuevas maneras de entender la moralidad, todo esto que se enseña en las universidades hoy, donde se dice, no, es que nuestro código moral debe ser diferente al código moral judío, porque nosotros no somos judíos. Y ahí empieza a desviarse la cosa. Entonces, si nosotros no estamos firmes en Dios, ¿qué pasa? Que eso nos afecta. Empieza a permear nuestra mente. Por eso dice, no se conformen a este siglo, sino transformados. Que haya una transformación constante de qué? De nuestra manera de pensar. Y es sorprendente, haciendo un paréntesis, cómo Pablo se logró meter en la cultura de los griegos para enseñarles a Cristo, que era muy difícil. Los griegos tenían una idea de dioses colosos, fuertes, que no consultaban nada con el hombre ni tenían nada que ver con el hombre, sino para muchas veces desgraciarlo. Y el hombre decía, si me va mal es porque los dioses están airados conmigo. Eso era parte del pensamiento heleno. Ahora, cuando él va a presentar un Salvador que muere de la manera más humillante, en una cruz, como un ladrón, era la muerte más cruel, más vergonzosa en la cultura de ese tiempo. No es fácil, pero Pablo, el apóstol Pablo logra llegar al pensamiento griego de una manera muy, muy inteligente, pero también a veces muy sutil, dice, Jesús es Dios. Es más, en un pasaje grandioso que está en el Nuevo Testamento, le dice a los griegos, ustedes tienen un altar al Dios no conocido. Y él usa ese recurso. Y es increíble cómo él usa como esa grieta que hay en la cultura para decirles el Dios no conocido es el Dios que yo predico, es Jesús. Y Él está sobre todos. Los demás dioses son mentira, son falsos. El Dios no conocido, el Dios que ustedes no distinguen, se llama Jesús y es el Dios que yo predico, el que murió en una cruz y nos salvó. Entonces es un hombre muy recursivo que ministraba ¿qué? La razón, la mente. Porque cuando nuestra mente es ministrada, eso realmente afecta nuestra manera de vivir. Por eso cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas a Dios y se combaten los hábitos a priori, no, ¿qué es ser cristiano? No, ven, tú eres cristiano y vas a pertenecer al club de cristianos si dejas de tomar, si dejas de fumar, si ya no vas a fiestas, si dejas de decir mentiras, si dejas de robar en el trabajo. Sí, esas cosas sabemos que no agradan a Dios. Sin embargo, aunque eso no nos identifica, eso nos caracteriza, que desechamos esas cosas, no las aprobamos, lo que nos identifica es otra cosa, es el amor de Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, si de primerazo nosotros vamos a atacar la conducta, pero no vamos al fondo, a la mente, a la manera de pensar, a la razón, ¿qué pasa? Es como cuando el árbol, queremos cortar un árbol o erradicar una planta, pero no vamos a la raíz, sino que quitamos las ramas. Si arrancamos las manzanas y decimos, no, no más manzanas de este árbol, pues obviamente pasa el tiempo y el árbol vuelve a producir fruto. ¿Por qué? El fruto es lo visible. Entonces, la pornografía es lo visible, la mentira es lo visible, el adulterio es lo visible,
El alcoholismo es lo visible, es lo que yo exteriorizo, pero lo que Dios quiere tratar para que mi fruto sea distinto es el corazón, es la mente. Por eso es tan importante en nuestro encuentro de identidad, en ese encuentro de identidad, todos estos temas se llevan a un plano un poco más práctico, ¿sí? Donde tú abres tu corazón, es como el quirófano de Dios. Entonces vas allá, un tiempo de ayuno, vas dispuesto, preparado en tu mente, vas dispuesto y Dios coge el escalpelo, abre, empieza a limpiar esa herida, aunque puede doler, muy seguramente va a doler, pero la empieza a limpiar, pone todo en mi tiempo agua oxigenada, no sé ahora qué se use, pero de términos médicos no sé nada. El punto es que limpia esa herida y luego de que la limpia la tiene que suturar y luego empieza un proceso de sanidad, ¿sí? Entonces así es el taller de Dios, así es el taller de Dios. Entonces, acá, miremos esta expresión, esta frase que hay en la parte de abajo, página 48, dice, Dios le da argumentos a mi mente para complacerlo y mi voluntad decide si se alinea o no a la voluntad de Dios. Entonces Dios ministra mi mente y da argumentos para obedecerle, ¿sí? Todos tenemos una conciencia, todos. Creo que esto lo hablamos el domingo, cuando yo te ponía el ejemplo de que mientras yo voy conduciendo, yo confío en que el que viene en sentido contrario no va a tomar mi carril. Y eso de una u otra manera me hace confiar, confiar en que Dios sí tiene el control, en que hay algo que funciona porque Dios lo instituyó así. Se está acabando el tiempo. Entonces, em, voy a aprovechar estos minuticos que quedan y de pronto les comparto otro link para cerrar el tema, ¿vale? ¿Se fue? Hola. No, quedan 10 minutos. Ahí te No, sí escuchamos. está, sí están. Bueno, no sé dónde lo Estamos. minimicé. Ah, ya. Entonces, confiamos en que hay una esencia de Dios en todos nosotros. Esa esencia o eso que nosotros tenemos de Dios, que Él ha depositado en nosotros y que gracias a que estamos hechos a su imagen, el apóstol Pablo nos dice que debemos procurar presentar a Dios una conciencia que no nos señale, ¿sí? Y habla de varios tipos de conciencia, entre ellos la conciencia cauterizada que hace relación al que ya no tiene temor de Dios, al que hace lo malo y no le pesa, que en un momento, al principio, le trajo cierta culpa, pero de pronto la descarga de dopamina, de placer que sintió fue superior. Y luego una segunda vez se sintió menos culpa, una tercera, y luego ya fue un hábito. Entonces así es el pecado. Y así es la mente, así es la mente. La mente, la conciencia se cauteriza al punto que ya no tiene, ya no siente culpa al practicar lo malo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que ninguno estamos bien. Ese es el problema. El problema es que por más que yo te diga y te enseñe la palabra y trate de transmitirte lo que para mí ha sido bendición, yo aún estoy en ese proceso de Dios, de recablear, de organizar, de poner las cosas en orden, porque todos, absolutamente todos venimos de hogares disfuncionales. Puede que tú hayas venido de un hogar donde estaba papá y mamá, papá fue increíble, pero se equivocaron, fallaron, porque ninguno tuvimos el papá perfecto. El papá perfecto es Dios, es el Padre, Él sí ejerce la paternidad de manera genuina y perfecta y nos brinda su amor, un amor sin corrupción, un amor que se entrega. Entonces nosotros, por más que tratemos de esforzarnos para ser buenos padres, en el caso mío, en el caso de Doña Blanca, pues nos equivocamos porque no hubo una escuela prepadres.
antes de ser padres, ¿no? O sea, nos tocó enfrentarnos a la vida y a veces solos, ¿no? Muchas veces ser papá y mamá, y eso no es fácil, pero pues, es una distorsión del modelo, ¿sí? Y yo, digamos, tuve papá y mamá, mi papá, cualquiera quisiera haber tenido un papá como el mío, sin embargo, se equivocó. Mi mamá, cualquiera quisiera tener una mamá como la que yo tengo, y igual ella se equivoca. Y algunos ni papá ni mamá, otros huérfanos, otros solo papá, otros solo mamá. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que Dios viene a tomar ese lugar, a restaurar la paternidad, ¿sí? Y, y acá cuando nosotros hablamos del corazón, mira que la Biblia hay un versículo que dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Solo Dios puede sanar un corazón quebrantado, nadie más. No hay psicólogo, no hay terapeuta, no hay charla motivacional, no. Solo Dios puede tomar un corazón quebrantado y sanarlo. Entonces, en esta lección nosotros vamos a ver como tres tipos de elecciones o de decisiones que toma el corazón, ¿sí? Ya para ir cerrando esta sesión. Entonces hay una lección, página 50, hay una lección que conocemos como lección ejecutiva. Ahora mira, esto en realidad, mm, como te dijera, es importante, sin embargo, pues es solo para que comprendamos un poco cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestra mente, de qué manera nosotros actuamos. Digamos, es un privilegio como Dios nos capacitó para hacer cosas en segundo plano, ¿sí? Imagínate que tú y yo solo pudiéramos hacer una cosa a la vez y solo nos pudiéramos centrar. Bueno, hay hombres que a veces nos pasa, ¿no? Que podemos hacer más de una tarea al tiempo porque nos volvemos un ocho. Las mujeres tienden a tener más habilidad para ser multitarea. Pero bueno, volviendo al ejemplo, imagínate que mientras tú manejas un vehículo no pudieras pensar en otra cosa. Tú ya llega el punto en el que manejas por inercia. O sea, tú vas por la carretera y vas pensando en, venga, yo qué tengo que hacer, dejé esto pendiente, dejé la plancha conectada. Bueno, en fin, tantas cosas. Dios nos facultó para que nuestro cerebro también trabaje en segundo plano, ¿sí? Eh, Cuando nosotros hablamos de elecciones, hablamos de decisiones o elecciones que tomamos de manera muy mecánica. Por ejemplo, una hoja que se cae, tú la levantas, te pica acá, te rascas, sientes calor, pues te quitas el saco, no empiezas como, oh, ¿será que Dios quiere que yo levante ese papel que se cayó? No, son decisiones o elecciones ejecutivas, se dan por defecto. Sí, de esas hay muchas. Es decir, todo el día nosotros nos enfrentamos o asumimos decisiones de este tipo. Ahora, hay otras elecciones que aquí llaman elecciones subordinadas, que son las que van encaminadas a un fin o un propósito más grande. Por ejemplo, este camino hacia la libertad para mí es una elección subordinada. ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito a través de este camino hacia la libertad. ¿Cuál es? O bautizarte, o hacer tu cambio de membresía, o renovar tus votos, o conocer más a la persona de Dios, ¿sí? Entonces ese es un fin más grande, ¿te das cuenta? Sin embargo, tú asistes a cada una de estas sesiones de manera voluntaria, sacas el tiempo, porque tú sabes que hay un propósito superior. Entonces, estas elecciones subordinadas son un poco menos frecuentes, ¿sí? Pero van encaminadas a un fin o una elección suprema. Si te das cuenta, ahí hay tres tipos de elecciones en la página 50. Elección ejecutiva, elección subordinada y elección suprema. Entonces la elección suprema son esas decisiones que revelan el propósito por el cual yo quiero vivir, ¿sí? Aquellas que toman como un lugar central en nuestra vida, aquellas que apuntan a un fin supremo, a esos planes que hay detrás de todas nuestras acciones. Entonces,
allí nosotros tratamos como de encaminarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros y muchas veces, aunque no sabemos distinguir entre ese propósito de Dios para nosotros y la asignación que Él nos ha dado, sabemos que para lograr esos propósitos grandes o desarrollar esa asignación que Dios ha puesto, pues tenemos que tomar decisiones. Entonces tú te quieres graduar, quieres ejercer una profesión, tú pues debes prepararte, no solo basta con pagar un semestre, debes cumplir con los requerimientos que te exige la institución, en fin. Entonces, voy a colgar ya, voy a terminar esta sesión y voy a enviarles un nuevo link para que nos conectemos de nuevo, ¿vale? Y yo creo que no nos vamos a tomar más de 15 o 20 minutos, ¿vale? Chao.